años atrás, cuando estábamos en la iglesia de Godoy Cruz, en Mendoza, la iglesia que ha tenido el templo más hermoso donde hemos servido alguna vez, comenzó a venir una señorita, una chica soltera de unos que tendría 40, alrededor de 40 años. Se convirtió y los cultos en Godoy Cruz, especialmente el de la noche, en un día agradable, de clima agradable, con las ventanas abiertas, y era realmente una fiesta. Se, teníamos un piano y un órgano y batería, guitarra eléctrica, por lo menos una o dos flautas y guitarra y algún otro instrumento más. Cantábamos con alegría y el culto era realmente una fiesta. Esta chica me contó después un día y me hizo reír y ella también se reía. Vivía sola con la mamá. Eran ella y su mamá nada más. Y entonces después de un tiempo de venir a la iglesia, me comentó también que ella disfrutaba mucho de estar en el culto y se sentía muy bien, ya conocía gente y que cada domingo que venía tenía realmente un encuentro con Dios y que salía positiva y llena de energía y que aprendía mucho también a través de la predicación y eso. Un día la madre le dice, escúchame, nena, ¿se puede saber qué es lo que voy a hacer los domingos? Dice, que venís como a las 11 de la noche. Y la hija le dice, voy a la iglesia, mamá, si ya te dije, si querés venir, acompañame. No, nena, dice, escúchame, ¿cómo vas a ir a la iglesia y volver a la noche, a las 11 de la noche? ¿Dónde hay una iglesia que está abierta a las 11 de la noche? Dice ella, no, no, lo que pasa es que entre que salgo, charlo con uno y otro y después espero el colectivo y todo, se me hace a veces un poquito tarde. Y la madre le dice así, escúchame, nena, vos ya sos grande, hacés tu vida como quiera, pero yo no me chupo el dedo, ¿eh? A, a mí que no me vengas con que justo todos los domingos te vas a las 7 bien vestidita y toda pituca y volvés a las 11 de la noche y que vas a la iglesia. Decime la verdad o si no, no me digas nada, pero por lo menos no me cuentes con eso de que vas a la iglesia. Se reía la chica. ¿Viste? Es difícil entender esa dinámica de ir a la iglesia. En Lucas 4:16 dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Es interesante que el verbo este criado quiere decir donde se había engordado. Esa es la idea de que le das de comer a un chiquito y se va inflando. Y ahí lo habían criado a Jesús, le habían dado de comer y cada vez venía más grande, más grande. Y cuando ya tenía 30 años, dice, un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó en la cátedra. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Qué escena preciosa esa. Jesús, que tenía la costumbre de ir a la sinagoga. La sinagoga reemplazaba el templo, el gran templo de Jerusalén, que era más bien como un parque temático. Era una cosa gigantesca, donde había miles de personas entrando y saliendo todo el tiempo y especialmente los días de fiesta o de reposo, que era el sábado. Uno de los lugares donde más raro le dan los nombres a los días de la semana es en Brasil. Si has ido alguna vez a Brasil, te vas a fijar. Ellos le dicen el, al domingo, que es el primer día de la semana, le dicen domingo. Pero al lunes, como es el segundo día, le dicen segunda feira. Y así, segunda feira de lunes a viernes, ¿no? Segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira,
sexta-feira, sábado e domingo, segunda-feira, tercera. O sea, no hay primera feira. Y lo curioso es que Jesús nunca conoció al domingo como un día para ir a la iglesia, sino el sábado. Fue después de su resurrección recién que los cristianos comenzaron a reunirse el día después del día de reposo, que ¿cuál es? El domingo. ¿Y por qué se llama domingo? Por dominus en latín. Porque a los romanos no le cayó tan mal eso de que le cambien. Ellos le habían puesto los nombres a los días de la semana, que lo traían de los persas, en realidad. Le dieron el nombre de estrellas del cielo, de figuras del cielo. Sol, la luna, Venus y así. Entonces tenés lunes por luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, y sábado porque los judíos decían Shabbat, y domingo porque es el día del Señor, que fue originalmente el día del sol, pero con los cristianos el día del Señor, y así. Pero el tema es hoy es domingo, ¿no? Y es un día especial, día debería ser el día de culto, aunque para nosotros el domingo es más bien un día de partido de fútbol o carreras de auto que el día del Señor. Pero Jesús tenía esa costumbre. Iba cada sábado, lo fue desde que era chiquito, una cosa para un niñito judío del tiempo de Jesús, de gusto, de lindo que aspiraban, era ir peinadito el sábado a la sinagoga y ahí aprendía a leer y aprendía la Biblia y etcétera. Así fue Jesús. Es un lugar que uno necesita, un lugar lugar no en el sentido físico solamente, sino quizá un lugar, en todo el sentido de la palabra, un lugar para adorar, que puede ser el sábado, puede ser el domingo. Lo importante es que haya ese espacio para adorar. Jesús, es interesante también que el culto que ellos tenían era un culto que consistía básicamente en la lectura de párrafos de la Biblia al que le daban a leer, le daban en la sinagoga, no había un rol establecido, salvo un principal, un pastor, digamos ahí, él acomodaba los banquitos, pasaba el plumero, dejaba todo limpito, y después cuando venía la gente el sábado, entonces ahí se leía, lo leía el mismo principal, o si no le daba a alguien que supiera leer, le daba a leer en un rollo si tenían, y si no, recitaban de memoria partes de la Biblia del Antiguo Testamento, y probablemente cantaban algún salmo, y después se iba cada uno a su casa. Al que le daban a leer, se esperaba que si quería hacía algún comentario y decía algo, pues, por eso estaban todos atentos a lo que Jesús iba a decir, porque ellos habían escuchado ese texto muchas veces. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es el texto dicho por el propio Mesías. ¿Sabe qué iba a decir Jesús? Y ese día estalló esa sinagoga con la declaración de Jesús cuando dijo: hoy, delante de estos, de los ojos de ustedes, se ha cumplido esta escritura. Quiero animarte hoy a que busques un lugar. Yo entiendo la dificultad de encontrar una iglesia, incluso en otros ambientes que el evangélico, que es donde yo más conozco. Es difícil para muchas personas que yo conozco encontrar una iglesia, y muchos de mis escuchantes acá, probablemente vos, son personas que en este momento no están yendo a ninguna iglesia. Y te sorprendería cuando yo te dijera, lo importante no es a qué iglesia vas, sino a qué Dios vas. Y que hoy sea el día para hacer un acto ¿cómo diría? Deliberadamente dedicado a adorar a Dios, a darle gracias, a reconocerlo como Dios en tu vida. Busca un lugar hoy, un lugar abajo de un árbol, un lugar, si está lindo el día como acá, un lugar donde vos puedas ponerte cara a cara en silencio con Dios, leer la Biblia, decirle a Dios que lo amás, un momento especial con Él.